Bendiciones, saludos, hola en este precioso día que el Señor nos ha regalado y qué privilegio, oportunidad una vez más de estar aquí por estas medios, redes sociales, ¿verdad? Que el Señor ha proveído para nosotros poder compartir la palabra de Dios y impartir en la vida de las personas que lo escuchan la fe, ¿verdad? Porque sabemos que la fe viene por oír la palabra de Dios y qué gozo una vez más, ¿verdad? De poder llegar hasta ti, donde quiera que te encuentres por este medio. Y oramos que este corto devocional sea una bendición para tu vida, porque sabemos que toda la palabra es eficaz para nuestras vidas. Y recibe un cordial saludo del pastor y tu servidor Edgar Rivera, que por la gracia del Señor estamos aquí sirviendo al Señor y qué honor ser un portador de la palabra de Dios, el consejo que no falla la palabra de Dios. Amén. Y así sin más preámbulo, quiero compartir brevemente un pequeño devocional que hemos titulado Luchando por el dominio propio. Amén. Yo creo que eso es algo tan importante que cada uno de nosotros o cada persona es algo que tenemos que poner por obra o constantemente, ¿verdad? Ponerlo en práctica. Esa es la palabra correcta que quería decir. Poner en práctica el dominio propio, practicarlo en nuestras vidas, porque cuando fallamos en el dominio propio, yo creo que podemos meternos en grandes problemas, ¿verdad? Y consecuencias cuando nos falta el dominio propio. La escritura tan conocida, segunda de Timoteo 1:7, ¿verdad? El apóstol Pablo dice la escritura, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Verdad? Qué precioso, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Sabemos que viene de parte de Dios el poder, el amor y el dominio propio. Pablo lo clarifica grandemente diciendo que Dios es el que nos lo ha dado, ¿verdad? Y como le decía al inicio, es tan importante aprender a practicar, a fomentar el dominio propio en nuestras vidas. Yo sé que la tentación está a la puerta, yo sé que la lucha, la adversidad, el tropiezo constantemente estará acercándose a nuestras vidas con el único fin y propósito de hacernos caer, de avergonzarnos y de fallarle a Dios. Pero sabemos que tenemos que darnos cuenta que no estamos solos. Dios nos ha impartido, ¿verdad?, su espíritu para poder soportar la lucha, la prueba y recordarnos que Dios está con nosotros, ¿verdad? Pero también estamos conscientes que hay una lucha, hay una batalla constante dentro de la vida del ser humano, dentro de la vida del creyente, ¿verdad? Que la carne jala para un lado y el espíritu para el otro. Como hay un juego donde hay una soga que se jala para un lado y para otro, y estaba meditando en eso. Yo creo que es bien difícil cuando estás jugando ese juego de la cuerda, ¿verdad? Estirar a un lado hasta otro. Es imposible que los dos equipos ganen. Uno tiene que ser el perdedor. Y lo mismo sucede en nuestras vidas cuando hay una batalla constante, cuando hay una batalla continua con nuestra carne y el espíritu, ¿verdad? Tenemos que recordar una vez más que Dios es nuestro ayudador, el Espíritu Santo que Él nos ha dejado para ayudarnos, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que estar conscientes que dentro de nosotros hay conflictos internos que tenemos que confrontar, que tenemos que terminar, ¿verdad? Por medio del Espíritu de Dios, por medio de la unción que Dios nos da para a, a poder salir más que vencedores, ¿verdad? En esa lucha interior. Y yo creo que la batalla entre la carne y el Espíritu, la única manera de poder salir vencedores es obedeciendo a Dios y no complacer la carne, las obras de la carne, ¿verdad? Y yo sé que es una lucha continua, yo sé que es una lucha de riesgo, pero siempre habrá un ganador, o ganamos o perdemos. Yo creo que como hijo de Dios es letal, es vital que estemos siempre conscientes de pedirle al Espíritu de Dios la ayuda necesaria como nuestro ayudador. Él es el paracleto, Él es el consolador en nuestras vidas, ¿verdad? Él es el único que nos puede equipar con el dominio propio que necesitamos, amén, para salir adelante en esta vida.
Yo creo que es necesario poder aprender a poder caminar en el fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque cuando caminamos en el fruto del Espíritu es cuando la balanza, ¿verdad?, se pone normal. Es cuando la balanza de la lucha entre la carne y el Espíritu comenzamos a ganar por medio del Espíritu. Y yo creo que el dominio propio es un aspecto en la vida de cada persona que si no lo sabemos cuidar, si no lo sabemos controlar, se puede salir de control en nosotros. Y muchas veces pueden ser diferentes circunstancias, puede ser inmoralidad, puede ser financieramente, puede ser actitudes, malos hábitos, aún la pereza, la crítica, el chisme. Si no tenemos dominio propio en alguna de esas áreas o muchas más, vamos a sufrir consecuencias. Yo creo que la falta de dominio propio es muy destructiva en la vida de cualquier persona, ¿verdad? Pero eso nos debe recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Ahora la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas y yo creo que es el deseo de Dios que podamos vivir bajo una completa sujeción y sumisión al Señor por medio de su palabra, ¿verdad? Por medio de su palabra, que es lo único que nos puede conducir al dominio propio. Yo creo que si luchamos constantemente para dominar, controlar nuestras emociones, nuestros arranques, miraremos la mano de Dios en nuestra vida y caminaremos en paz. ¿Qué sería lo contrario, verdad? Yo creo que en la vida sufriríamos si nosotros no podemos tener control sobre el dominio propio. Nos llenaríamos de estrés, de ansiedad, de infidelidad, de desacuerdo. ¿Ven? Pero eso es algo tan tremendo cada vez que le damos lugar a las obras de la carne, a nuestros impulsos que nos dominen, ¿verdad? Que nos controlen. ¿Qué sucede? Nos cargamos, nos llenamos de inseguridad, no hay descanso en nuestra mente, en nuestros pensamientos, se nos va la paz, se nos va el gozo del Señor. Es muy importante, lo repito, luchar por el dominio propio que Dios ha proveído por medio de su palabra, ¿verdad? Puede ser el que nos sentimos cansados, cargados, estresados. Amén. Quizás nosotros queremos ser aceptados en todos lados. Quizás puede ser falta de amor. Quizás puede ser que queremos más placer, queremos más llenar nuestra carne. Quizás queremos una seguridad mejor en finanzas, cosas materiales, logros, ¿verdad? A veces queremos sobresalir en ciertas áreas o aspectos en nuestra vida. Amén. La felicidad y aún así, ¿verdad? Hay tantas cosas que podría nombrar, pero muchas veces también batallamos con la aceptación propia. No estamos felices quienes realmente somos en nuestro físico, nuestro color de piel, nuestro vocabulario, pero tenemos que recordarnos que somos hechos a la imagen de Dios. Y cuando nosotros podemos tener ese dominio propio y regocijarnos quiénes somos en el Señor, no hay nada que te pueda robar el gozo. Recordémonos que la carne siempre va a ser un choque contra el Espíritu, ¿verdad? Y el dominio propio va a consistir muchas veces en nuestra vida de poder pensar antes de hablar, poder meditar las cosas antes de actuar y considerar las consecuencias. A veces no pensamos o no tomamos el costo de las consecuencias que pueden venir a nuestras vidas. Amén. Y es un aspecto que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo nos da paz, nos da guianza. Lo contrario, las obras de la carne nos llevan a la destrucción. Dice la palabra del Señor que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios, conforme a Gálatas 5, ¿verdad? En el capítulo 5, donde habla las obras de la carne, amén, que son que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, envidia, homicidios, borracheras, orgías. La lista continúa, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo nos amonesta acerca de esto y nos recuerda, ¿verdad?, que los que participan de tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Qué tremenda esta lista de obras de la carne, ¿verdad? Es una lista que no son del Espíritu Santo, al contrario, contristan al Espíritu de Dios, ¿verdad? Por esa naturaleza pecaminosa, carnal
y nos advierte, ¿verdad? Los que participan. No es necesariamente si un día lo participaste o un día cometiste el error o participaste en alguna obra de la carne. Aquí Pablo nos está aclarando claramente, ¿verdad? Los que participan, ¿verdad? Cuando es una costumbre, ¿verdad? Habrá tentaciones, habrá luchas, pero la palabra clave bíblicamente dice que es a los que practican, ¿verdad? Y eso se refiere a las personas que han hecho del pecado un hábito constante, un hábito que se hace un estilo de vida. Yo creo que como hijos de Dios no somos exentos de fallar, no somos exentos de pecar, no somos exentos de equivocarnos, pero cuando se hace una costumbre en nuestra vida y nos pasamos la vida fallando, participando de las obras de la carne, practicándola constantemente, ¿verdad? Ahí es donde Pablo nos advierte, ¿verdad? Que no heredarán el reino de Dios. Y lo contrario, miramos el fruto del Espíritu, ahí mismo en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nadie puede impedir que camines en gozo, que camines en paz, en benignidad, ser benigno, ser paciente, ser una persona de templado. Amén. Son características que el Espíritu Santo nos ha proveído para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y cuando nosotros manifestamos los frutos del Espíritu de Dios en nuestras vidas, es cuando estamos alimentando nuestro espíritu por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Qué contraste de derrota, ¿verdad? Las obras de la carne y los frutos del Espíritu Santo. Es obvio, ¿verdad? Que las obras de la carne nos van a llevar a la destrucción, a la derrota, al fracaso, al estrés, a perder tiempo, sueño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tenemos que recordar que nuestra tarea es caminar comprometidos, vivir una vida comprometidos a los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nos sometemos al Espíritu de Dios, amén, eso va a producir ese fruto que refleja a Cristo, ese fruto que refleja un hijo de Dios. Pero tenemos que recordar que la batalla comienza muchas veces, ¿verdad? Cuando los creyentes en Cristo queremos hacer lo correcto, pero sentimos que hay algo que nos empuja a hacer lo contrario. Es una batalla constante. Cada vez que quieres hacer lo correcto, viene el enemigo a atacarte. Trata de ayunar y te van a sobrar invitaciones. Trata de tener un tiempo de oración o de lectura de la palabra del Señor. Si no apagamos el teléfono, estoy seguro que llamadas van a entrar, correos electrónicos, textos, etcétera. Tenemos que nosotros tomar el tiempo y sacar la prioridad para alimentar nuestro espíritu por medio de la palabra del Señor. Concluyo diciéndote que la clave para el dominio propio tenemos que recordar y pensar y meditar antes de actuar. Si no pensamos correctamente y meditamos antes de accionar o decir algo, lo vamos a alimentar. Número 2, debemos tener un firme deseo de obedecer a Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Un firme deseo de obedecer a Dios. Esta carne es débil. La carne es débil, pero cuando nosotros tenemos un firme deseo de obedecer a Dios, amén, podremos vencer la batalla, ¿verdad? Esa batalla interna, ese pecado que quiere venir a nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que tener un deseo firme de obedecer a Dios. Y por último, tenemos que creer que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Cada vez que venga la prueba, la lucha, la tentación, el ataque, pidámosle al Espíritu de Dios. Él lo prometió en su palabra, que es nuestro ayudador, ¿verdad? Y yo creo que toda sociedad pecaminosa que puede venir alrededor nuestro, solamente con el Espíritu de Dios la podremos vencer. El Espíritu Santo es el que nos capacita, nos da la fe, el dominio propio para poder vencer el pecado y sujetarnos y someternos a Él. Recordémonos, ¿verdad?, que todo lo que no pensemos o no controlemos nuestro dominio propio nos afectará espiritualmente.
nos afectará con amistades, nos afectará en nuestra salud, ¿verdad? Muchas veces por eso miramos personas derrotados, tristes, cabizbajos, se apartan de la iglesia, de la familia, de la fe, de la congregación. ¿Por qué? Porque no pudieron controlar el dominio propio y a veces hablaron cosas que no deberían de haber hablado o actuaron de manera que no deberían de haber actuado. Solo quiero recordarte que el pecado, siempre que nos tienta, ¿verdad?, el único fin de destruirnos y separarnos de Dios. Yo te digo en este día, no te dejes engañar por el enemigo, ¿verdad? Andar en el Espíritu y expresar el fruto del Espíritu de Dios no siempre será fácil, pero sí te puedo asegurar que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios andar y demostrar los frutos del Espíritu de Dios y expresar obediencia total a Dios. El apóstol Pablo nos advierte una vez más en Gálatas capítulo 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará o cosechará. Recordémonos de luchar para obtener el dominio propio. Si hay una área en tu vida que estás batallando, hay una área de debilidad, quizás dices, no puedo controlar ciertos apetitos descontrolados en mi vida. Lo repito, pueden ser en tus finanzas, puede ser aún en la comida, puede ser los ojos, la lengua, el hablar, en mirar cosas que no debemos de mirar. Recuérdate que el Espíritu de Dios es nuestro ayudador. Amén. Piensa en lo poderoso que es Dios. Piensa en esas áreas débiles, esas áreas oscuras con las que muchas veces batallamos. El Espíritu del Señor nos ayudará. Lo recalco, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Hoy es muy fácil hacerte un cobarde. Hoy es muy fácil tirar la toalla. Hoy es muy fácil darle la espalda a Dios. Hoy es muy fácil decirle sí a la carne, pero toma valentía decirle sí a Dios. Toma valentía decirle sí a la santidad. Toma valentía decirle sí al perdón. Amén. Yo quiero decirte en este día que ese poder, ese amor, ese dominio propio solamente lo podemos obtener de Dios. Amén. Él nos da la autoridad y el poder para servirle. Acuérdate que es a través del Espíritu de Dios. Zacarías lo dijo, el profeta Zacarías, no es con espada y no es con ejército, mas es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Recuérdate en este día de luchar por el dominio propio, de esforzarnos por tener el dominio propio. Amén, porque grande será la recompensa. Espero que esta corto devocional lo apliques a tu vida y aplicarlo a mi vida, ¿verdad? Y ponerlo por obra. Nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, nos vamos a evitar perder el gozo, perder la paz y perder hasta amistades. Recuerda, no estás solo, no estás sola. El Espíritu de Dios está ahí para ayudarnos. Amén. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera una vez más. Te doy gracias por sintonizarnos fielmente y te pido que me hagas el favor de compartir este video, esta transmisión, que yo estoy seguro que hay alguien que necesita escuchar y poder luchar con el dominio propio. No vale la pena caminar atado, frustrado y en derrota. Tenemos al Espíritu de Dios que está con nosotros. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Recuérdate, no estás solo. Bendiciones.